planetas que están, digamos, los que son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Entonces, hoy vamos a entender qué es el sistema solar interior y si no sé, alguna vez en sus vidas alguien les llega a preguntar, pues ya sabrán qué es. Entonces, antes de hablar del sistema solar interior, pues tenemos que hablar del sistema solar como tal. Les preguntan qué es el sistema solar para ustedes o cómo ustedes lo definirían. Recuerden que esto es una charla dinámica. De una esfera. Ok, ¿qué más? Sí, ahí estamos bien. ¿Qué más? ¿O quién que juegue al... Sí. Así que... Un conjunto de... ¿Dicen gomitas? Sí, sí. Un conjunto de objetos celestes. Ok, sí, un conjunto de objetos celestes. Todos los cuerpos celestes, toda la materia que está fuertemente unida al Sol y que viaja con él alrededor de la galaxia. Ok. Bueno, entonces, vamos a definir nosotros el sistema solar como el sistema planetario. Entonces ahí yo nos cambio un poquito la dinámica, ¿no? Porque el sistema está relacionado al sistema planetario que está alrededor de una estrella, que en este caso sería nuestro Sol. ¿Vale? Entonces, ¿qué sistema planetario? Ya me dijeron bastante. Son varios planetas que están, digamos, sujetos tradicionalmente o muchas estrellas. ¿Listo? Entonces, sepan, pero hay muchos sistemas planetarios que no tienen solo una estrella, que tienen 2, 3, 4, etc. Entonces, por el momento, vamos a decir que el sistema solar es un sistema planetario que, digamos, está referido a nuestro propio Sol. Y actualmente nuestro sistema solar pues, va a contener la estrella, que es el Sol, va a tener 8 planetas. ¿Qué planetas son? 8 planetas. Por el momento, según el recuento de, creo que fue 169 lunas, es decir, lunas que están orbitando planetas, y decenas de miles de objetos del cinturón de asteroides, perdón, del cinturón de Kuiper y la nube de Oort. ¿Ustedes alguna vez escucharon esas, digamos, palabras que están ahí? Cinturón de Kuiper o nube de Oort. ¿Sí? Yo había escuchado que la nube era hipotética, o sea, que no se había comprobado con eso. Sí, sí. ¿Pero qué más? Bueno. Entonces, voy a contarles un poquito de qué es el cinturón de asteroides, el cinturón de Kuiper y la nube de Oort. Pero por el momento, voy a empezar por el cinturón. El cinturón de Kuiper es, digamos, este disco de cuerpos helados. ¿Listo? Y estos cuerpos helados están más allá de la órbita de Neptuno. Por eso se llaman objetos transneptunianos, porque están más allá de Neptuno. Y si se dan cuenta, no sé si se alcanzan a ver que es bastante grueso, ¿no? Se abarca mucho espacio. Y de hecho, el objeto más importante, o el que más se conoce del cinturón de Kuiper, es Plutón. ¿No? Y por otra parte, pues sí tenemos la nube de Oort, que aunque es, entre comillas, hipotética, pues creo, se supone que es el cascarón. Entonces ustedes tuvieran un huevo. Y la nube de Oort sería entonces el cascarón de ese huevo. Y esa nube de Oort pues, tiene también muchos cuerpos, pueden ser rocosos, pueden ser helados, y sobre todo, digamos que son los vestigios de la formación del sistema solar. ¿Listo? De hecho, muchos de los cometas se cree que vienen a partir de, ¿listo? De la nube de Oort. Bueno, si tienen preguntas, disparen. Entonces, gran parte del sistema solar se encuentra realmente en lo que es el espacio interestelar. Entonces, cuando llega el espacio interestelar, ¿qué piensa? No. Tenemos que hacer el espacio entre estrellas. ¿Listo? Y de hecho, cuando uno habla del sistema solar, pues la mayoría de las maquetas que todos hacen llega hasta Neptuno, ¿cierto? Bueno, antes hasta Plutón, pero llegaba hasta Neptuno. ¿Listo? Pero realmente en el proceso científico, el sistema solar llega hasta la nube de Oort. ¿Y por qué creen que llega hasta ahí? ¿Dime? Sí, en otras palabras, o realmente lo que significa
es que a partir de ahí es donde la gravedad de otras estrellas es mucho más importante que la del Sol. ¿Eh? Entonces acá es como un poco un esquema de cómo funcionaría o cómo es el sistema solar. Entonces, bueno, antes de, ¿ustedes conocen eso de unidad astronómica o la medida que es una unidad astronómica? La distancia que dice la Tierra. Es la distancia media, está como promedio que es de aquí, en ese momento de la Tierra, al Sol. ¿Listo? Entonces, esa va a ser nuestra unidad de referencia de aquí en adelante. Entonces, si se dan cuenta, del Sol a la Tierra hay un 1, porque es una unidad astronómica. Y antes tenemos lo que es Mercurio y Venus. Un poquito más allá tenemos Marte, Júpiter, Saturno, que estaría 10 unidades astronómicas. Es decir, 10 veces la distancia que hay del Sol a la Tierra promedio. Después sigue con Urano, Neptuno, y después si ven más o menos a 100, sale la palabra heliopausa. ¿Saben qué significa el heliopausa? ¿Qué les suena? Si les digo helio, al Sol, ¿cierto? Entonces digamos que ese debe ser un límite entre lo que es el medio interestelar y, digamos, la acción que tendría el viento solar, que son partículas muy, muy energéticas que todo el tiempo está sacando el Sol. ¿Listo? Ahí en ese momento, que se llama la pausa, imaginemos que aquí tengo un viento solar muy, muy fuerte, y yo fuera en medio interestelar. Al principio de la heliopausa, pues lo que yo siento es como si el viento estuviera hacia mí, como moviéndome. Después de la heliopausa, ya no. ¿Vale? Es como ese límite en donde el viento solar no está fuerte. Después, no, bueno, siguen ahí, sale alguien que está al lado de Carl Sagan un montón, genial. Y ahí más o menos en esos momentos está la Voyager, más o menos a 129 unidades astronómicas. O sea, un montón. Y la Voyager está más o menos 115, 110 unidades astronómicas. De hecho, ¿usted sabe la historia de la Voyager 2? ¿O qué tiene contenido la Voyager 2? Es una sonda en donde Carl Sagan se puso a pensar como, bueno, ¿qué pasaría si alguien encontrara esta sonda y quisiera saber de los humanos, sobre la vida en la Tierra? Y puso un cassette de música. Y puso una cantidad de canciones de todos, digamos, rincones de la Tierra, como tal, todas las culturas, para que, digamos, si alguna civilización extraterrestre llegase a escuchar la música, pues pudiera adquirir algo. ¿No? Bueno, más allá, por ejemplo, a 1000 unidades astronómicas empieza la nube de Oort. ¿Listo? Hasta más o menos 100.000 unidades astronómicas. O sea, la nube de Oort es muy, muy grande. Y después tenemos lo que es Alpha Centauri. Alpha Centauri es el sistema, digamos, estelar más cercano al sistema solar. De hecho, ese sistema tiene 3 estrellas. Una de las más conocidas es, por ejemplo, Próxima Centauri. ¿No se lo escuchó? Bueno, ahí sí. Entonces, bueno, yo le estoy hablando del sistema solar, ahí es muy importante los planetas. Entonces, ¿qué es un planeta? Para ustedes, ¿qué es un planeta? Hay gomitas. Ah, sí, bonito. Bueno, la primera, ¿qué es un planeta? Un cuerpo celeste con la atracción gravitacional suficiente para mostrar su vertical y otro objeto. Eso es muy, muy importante. De hecho, por eso Plutón es un planeta. ¿Bien? Como un objeto muy grande. Según el consenso de la IAU, que es digamos, la Unión Astronómica Internacional, un planeta tiene que cumplir 3 cosas principales. La primera es que tiene que girar alrededor de una estrella. Esto es prácticamente un satélite de una estrella. En este caso, pues, nosotros nos interesa el sistema solar, sería entonces el Sol. Tiene que girar alrededor del Sol. Es decir, por ejemplo, la Luna sería un planeta, pues, claramente no porque gira alrededor de la Tierra. La otra es que tiene que tener suficiente masa de tal forma que adquiera un equilibrio estático. ¿Eso qué significa? Ustedes han visto, por ejemplo, un cubo, digamos así, de metal, ¿cierto? Y
pasaría? Bueno, eso se llama un cuerpo rígido, ¿no? ¿Qué pasaría si yo empiezo a presionarlo con una fuerza moderada? ¿Qué le pasa al cubo? Pues no se deforma, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si fuera tan masivo que la fuerza de gravedad, digamos, sea más fuerte que las fuerzas de un cuerpo rígido? Exacto. ¿Eso qué significa? Que tiene que equilibrarse la presión, ¿listo? Que va hacia allá, con la gravedad. Ya cuando se equilibran va a tener forma esférica. Bueno, no necesariamente esférica, digamos como un elipsoide, pero entonces ahí tiene que adquirir un equilibrio estático. En otras palabras, tiene que ser más o menos esférico. ¿Listo? Y aquí muy importante, y como nos está diciendo mi compañero, pues sus perturbaciones tienen que eliminar otros objetos de la vecindad de su órbita. Es decir, que si en mi órbita yo tengo otros objetos, yo no puedo ser un planeta. Y eso es lo que le pasa a Plutón. Plutón en su vecindad de la órbita tiene muchos objetos del cinturón de Kuiper. Y por lo tanto, pues dejó de ser un planeta más o menos que en el 2006, 2009, y se convirtió en lo que se denomina planeta enano, que es cualquiera, digamos, objeto que no cumpla con alguna de esas condiciones. ¿Listo? Entonces, según la definición actual en el sistema solar, tenemos 8 planetas y 5 planetas enanos, que no cumplen con alguna de esas 3 condiciones, pero con las otras 2 sí. ¿Listo? ¿Qué planetas enanos son? Yo respondo rápido y si no pasa. ¿Dime? Ah, exacto. Muy bien. Ceres, sí. Eso también. Sí, eso también. Aquí te van a conmigo, sí. ¿Cuál más? ¿Vamos juntos? Falta uno. Bueno, otro digo porque yo tampoco me acuerdo. Ah, sí. Muy bien. Y bueno, ¿cómo se formaron los planetas? Entonces, ¿cómo creen que se formaron los planetas? Pues, sí. Cuando se formó el Sol quedó pues material orbitándolo y con el tiempo pues esas nubes de gases se fueron condensando alrededor de ciertos puntos como la gravedad. Pues el material se fue condensando y poco a poco se formaron pues las teorías. Prácticamente lo que se conoce, o una de las teorías de hecho conocimiento fue Aristóteles, el que les decía una teoría respecto a eso, que se la llama la teoría nebular. Entonces, desde el principio, digamos que tenemos una nube de gas y polvo muy vacía. ¿Listo? Muy masiva. Entonces, ¿qué pasa cuando algo es muy masivo? Empieza a colapsar gravitacionalmente. Y al colapsar gravitacionalmente, para conservar ese momentum angular, ese momento o el movimiento, la cantidad de movimiento asociado a la rotación de un objeto, pues empieza a adquirir una forma de disco. ¿Listo? Y bueno, entonces cuando colapsa esa nube y empieza a adquirir esa forma de disco, digamos, el punto donde empieza a colapsar empieza a ser muy caliente. Que es donde se forman las estrellas, que después van a convertirse en estrellas. ¿Listo? Entonces, tú como dices, van a haber puntos en el espacio en donde va a haber algo muy importante que se llaman granos interestelares. De hecho, en astroquímica nosotros trabajamos full con granos interestelares. A eso yo me dedico. Entonces, en eso, lo que uno hace es más, bueno, cómo funciona el grano interestelar, es un punto en donde empieza a condensarse mucha materia y a crear mucha materia. Y a partir de esos, digamos, granos interestelares, se forman objetos muy masivos que después de un tiempo se convierten en planetas. ¿Listo? Pero bueno, entonces ustedes se preguntarán, ¿y por qué hay diferentes tipos de planetas? ¿Cierto? Porque si yo comparase, por ejemplo, la Tierra con Júpiter, pues es diferente. De hecho, uno puede clasificar los planetas según su composición, ¿no? Entre planetas terrestres, parecidos a la Tierra, con composición metálica, silicatos, etcétera, y los otros serían planetas gaseosos, como Júpiter, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes por qué creen que se formaron así? ¿O por qué tengo una diferenciación en el sistema solar con respecto a los planetas? Exacto. Los planetas más cercanos a la estrella van a estar influenciados por un poco de temperatura de más forma, ¿cierto? Y esos, digamos que van a calentarse mucho más. ¿Y qué pasa con la química cuando tenga mayor temperatura? Digamos que como que
intenta evolucionar. Entonces, digamos que voy a tener elementos mucho más pesados, voy a tener hierro, níquel, los silicatos, etc. Mientras que más alejados, pues la temperatura es más fría. Entonces ahí voy a tener elementos ligeros, como son hidrógeno, helio, etc. Entonces, bueno, ya les conté una de las formas de detectar el sistema interior, pero nosotros vamos a hablar del sistema solar interior. Significa que vamos a clasificar los planetas en interior y exterior. Entonces, los planetas interiores van a ser aquellos planetas que se encuentran entre el cinturón de asteroides y el Sol. ¿Listo? Entonces se llama Mercurio, Venus, Tierra y Marte, que están, digamos, contenidos ahí. Y todos los otros planetas que están por fuera del cinturón de asteroides serían los de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entonces, como un esquema que les quería mostrar. Y así de forma súper rápida, voy a hablarles un poquito de cada uno de los planetas. ¿Vale? Si ustedes saben algún dato interesante de algún planeta, pues no. Y les doy una gomita. Entonces, Mercurio pues, es el planeta más pequeño de todo el sistema solar. Y de hecho, su radio es más o menos el 38% del radio de la Tierra. ¿Listo? O sea, es bastante pequeño. Y es el más cercano al Sol, es decir, tiene más o menos el 39% de la distancia que hay de aquí al Sol. ¿Vale? Y no sé si sepan, pero por ejemplo, la órbita alrededor del Sol, es decir, su traslación, cuánto tiempo dura en dar una vuelta alrededor del Sol Mercurio, tarda 88 días terrestres. Ese sería su año. Y su rotación, es decir, cuando gira sobre su propio eje, dura más o menos 58 días. Es así por cuestiones de comparación. ¿Cuánto dura o cuál es la rotación de la Tierra? Exacto, un día que sería 24 horas. Entonces, imagínense, son 58 días que dura haciendo esto. O sea, bastante largo, ¿no? Y interesante también es que la masa de Mercurio es más o menos del 10%, mientras que su superficie más o menos es del 40% de la Tierra. Y aún así, siendo su masa tan pequeña, es casi igual de denso a la Tierra. ¿Por qué creen? No más cerca, pero sí es más, tiene algo más. Yo había escuchado que era bastante padre que Mercurio estuviera formado a partir de otro planeta y que no por alguna razón Porque eso no tenía ni idea. Bonita. ¿Qué más? No. De hecho, es porque su composición es, digamos, de elementos bastante pesados que lo hace bastante denso. De hecho, el 70% de. Bueno, está como el bonito. Mercurio, igual que o muy similar a la Tierra, tiene entonces un núcleo interno, que es sólido, y un núcleo exterior, que es líquido, y va a tener entonces un manto y una corteza. Entonces, la composición de digamos, esos núcleos es de material metálico. Como por ejemplo, ¿ustedes qué metales conocen? Si yo les digo un metal, por ejemplo, el hierro, ¿cierto? Pues, de hecho, Mercurio tiene en su composición el 70% más o menos. Entonces, eso lo hace bastante pesado y por tanto denso. El otro 30% son los silicatos. ¿Qué silicatos ustedes conocen? ¿Qué les suena con los silicatos? Dime. ¿A dónde están mis chicos geólogos? Su mamita. Se va a ver. Yo sé que yo sé. ¿Han escuchado el cuarzo? Vale, es un tipo de silicato. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, como también interesante, Mercurio no tiene lunas. Pues, y no tiene casi atmósfera. Y como no tiene atmósfera, o sea, no tiene una capa que permita retener la temperatura, pues su temperatura superficial va desde 100 Kelvin a 700 Kelvin. O sea, eso es alto, poquito, ustedes qué creen. Pues tiene un rango de temperaturas bastante alto, ¿no? ¿Qué más o menos cuál es la temperatura de la Tierra promedio? ¿Sí? Bueno,
como digamos que estamos a 15 grados, 20 grados en el lugar, como 98. Esa es la temperatura promedio. Imaginen, tal vez 100 Kelvin, o sea, súper frío, algo muy, muy caliente. Porque no tiene atmósfera. Ahora, Venus. Venus es el segundo planeta del Sol, más o menos un 72% de la distancia del Sol a la Tierra. Y su periodo orbital, es decir, cuánto tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, es de 225 días. De hecho, yo me puse a ver un GIF que me pareció súper bonito, de cómo sería si yo cogiera o pusiera una línea entre Marte y la Tierra. Digo, Venus y la Tierra, y me da esa figura. Y es bastante simétrico, ¿no? ¿Por qué? No sé, pero me parece lindo. Y bueno, Venus es como la hermana perdida de la Tierra. Muy, muy similar. De hecho, si se dan cuenta, prácticamente es la Tierra. O sea, los porcentajes están por arriba del 80%, en lo que es su radio, su masa y su densidad. Pero aún así, Venus es muy diferente a la Tierra. Yo les voy a contar por qué. Y es por el efecto invernadero. Entonces, por bonita, ¿alguien sabe qué es el efecto invernadero? Es esto, por lo que los gases lo absorben. Y esos gases son, por ejemplo, agua, ¿qué más? Sobre todo monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, ¿qué más? No, metano. Entonces, gases que vienen del desarrollo industrial. Entonces, debido a ese efecto invernadero, pues tiene temperaturas más o menos de 730 Kelvin, las más altas del sistema solar. ¿Listo? De hecho, es muy interesante porque yo les puse una imagen con relación a la Tierra. Entonces, no sé si sepan, pero el efecto invernadero no es que sea tan malo. ¿En qué sentido? Pues sin el efecto invernadero, más o menos en los años 1500, la Tierra no hubiera tenido, por ejemplo, 15 grados Celsius, sino hubiera sido menos 40 grados Celsius. Pero ¿qué pasa cuando yo aumento la cantidad de gases invernaderos? Muchísimo. Eso aumenta muchísimo la temperatura. De hecho, no sé si sepan que ahorita la temperatura, o bueno, una semana de España, o en Portugal, cuando va como a los 46, son temperaturas muy altas que no son normales, al menos para nuestra vida como tal, de humanos aquí en la Tierra. Venus tampoco tiene satélites naturales, pero sí una rotación retrógrada. ¿Eso qué significa? Bueno, así pregunta Capciosa. ¿De dónde sale el Sol y en dónde se pone? ¿Dónde? Me hacen así, pero no. ¿Dónde sale el Sol? Entonces, cuando se levanta, ¿dónde está el Sol? Cuando se acuesta, ¿dónde se de este a oeste, ¿cierto? Eso significa que debe ser el giro de la Tierra, de oeste a este, ¿cierto? Para yo ver eso. ¿Eso qué significa? Que Venus gira al contrario. Es decir, el Sol en Venus va a salir del oeste al este. Y es el único planeta en nuestro corriente. Y más o menos esa rotación retrógrada dura 243 días. Aquí la atmósfera de Venus más o menos tiene una presión de 93 veces la presión que ustedes estarían ahorita en Cartagena. 93 veces la presión a nivel del mar. Y su estructura interior es muy, muy parecida a cuando la Tierra era, digamos, mucho más joven. Es decir, también vamos a tener un núcleo metálico de hierro, también un manto de silicatos. Y aquí lo importante es que va a tener muchísimo, digamos, radiación o temperatura debido a este efecto invernadero, que es la causa por la que se ve rojo. ¿Listo? Es decir, si no tuviéramos este efecto invernadero, Venus se vería más o menos grisáceo. ¿Listo? Como Mercurio, por ejemplo. Ahora la Tierra, estoy conociendo la Tierra, es lo que más. ¿Qué me podrían decir de la Tierra? Como mira. ¿Qué es la Tierra? Pues es el único planeta capaz de albergar vida. Sí, ahí dice. No, pues no. Es el único planeta con una atmósfera potencial para la habitabilidad. Bueno, no es el único, pero sí
en el que constantemente se están evolucionando, por decirlo así, en su composición. Entonces, pues, ya no se tiene registro como era en la Tierra, pero no se sabe bien sobre la historia de la Tierra inicial principalmente. ¿Le doy otro gomito? Dijo algo bastante. Sí, es un planeta. Bueno, algo que él mencionó, lo del agua, pero el agua está líquida, entonces es muy importante también en la relación con la fuerza de la vida. Sí, prácticamente ya lo tengo que decir. Bueno, si es el tercer planeta del sistema solar más cercano al Sol, que estaría una unidad astronómica, ¿listo? Porque esa fue la definición que les di. O sea, atmósfera, campo magnético y agua, que son las condiciones para que haya vida, así como no la conocemos nosotros en la Tierra. Es así como datos curiosos, la masa de la Tierra es más o menos 6 por 10 a la 24 kilogramos, un montón. El radio más o menos 6.378 kilómetros, o sea, tiene pues, la reducción de gravedad y sobre todo, muy importante, velocidad de escape. ¿Qué entienden ustedes por velocidad de escape? Exacto, pues bueno, no de las nociones, sino digamos, de la gravedad de lo que es en cuestión, que entonces en este caso sería más o menos 11 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad mínima que tiene que tener un cohete para salir. El periodo de rotación, más o menos 24 horas, dura 365 días, más o menos en darle una vuelta al Sol. Su inclinación axial, es decir, imaginemos que yo sea la Tierra y me cortan por la mitad, justo en la mitad, en mi ombligo. Entonces yo voy a tener una parte norte y una parte sur. ¿Listo? Ese sería mi ecuador terrestre. Entonces lo que pasa es que el ecuador terrestre de la Tierra está inclinado con respecto al plano del Sol. ¿Listo? Y está inclinado 23 grados más. Y la temperatura va de menos 89 a 56 grados Celsius. ¿Listo? Entonces, como los datos así curiosos. Y en la Tierra, pues también tenemos un núcleo metálico, tenemos un manto que va a tener silicatos, todo lo que estaba contando, vamos a tener una hidrosfera, que es donde tenemos el agua, una atmósfera súper importante. ¿Saben más o menos la composición de la atmósfera? Sí. Algo muy importante y es una magnetosfera. ¿Saben qué es ¿saben qué es la magnetosfera? Entonces, sí, esa capa del, sí, cuando uno divide la Tierra, esa capa terrestre asociada al campo magnético de la Tierra. ¿Saben por qué se genera el campo magnético de la Tierra? Es el núcleo girando. Sí. ¿Qué pasa cuando tengo cargas del movimiento? Genera un campo magnético, ¿cierto? Exacto. Entonces, las cargas serían en este caso el núcleo externo, que por ejemplo sería el hierro, que está bastante caliente, que va a estar en movimiento y eso es lo que me genera el campo magnético de la Tierra. Pero entonces aquí les quería mostrar un GIF de cómo se ve o cómo sería la magnetosfera de la Tierra. Entonces acá ven cómo cambia la magnetosfera de la Tierra con la incidencia del viento solar. ¿Listo? Aquí viene el viento solar y aquí lo que está viendo es como si pusiera un ventilador y mi cabello va a ser así. Es la influencia que tiene esta gigante viento solar en la Tierra. Y sin la magnetosfera, todas esas partículas energéticas llegarían a nosotros. Y sería pues, súper dañino. Por lo tanto, la magnetosfera es súper importante. Y no sé si el caso de ver acá, hay como una especie de lóbulo, ¿cierto? Una especie de cinturón acá. ¿Lo ven? Esos se llaman los cinturones de Van Allen. ¿Alguna vez los han escuchado? ¿No? ¿Nunca? Bueno, esos cinturones de Van Allen son importantes porque hay los electrones y los protones de, puede ser radiación pues, de viento solar o puede ser por ejemplo de rayos cósmicos, llegan y se quedan ahí atrapados, esos protones y electrones. Pero ¿qué pasaría si se van esos electrones y llegan a la atmósfera? O esas partículas, ¿qué creen que ocurre? Ocurren las auroras boreales.
¿Alguna vez ustedes han visto una aurora boreal suya? Yo tampoco. Tristemente. Entonces aquí les quería contar cómo se forman las auroras boreales. Entonces cuando llega una partícula a, digamos, al cinturón de Van Allen y escapa ese cinturón de Van Allen y llega a la Tierra, pero esa partícula que está súper energética choca con la atmósfera. Y ese choque hace que esa otra partícula, por ejemplo, el nitrógeno o el oxígeno de la atmósfera, se excite. Y se excita y después baja otra vez a su estado fundamental. Y cuando baja es cuando libera la energía o la radiación que nosotros la asumimos con los colores. Entonces, si no estoy mal, lo que ustedes ven ahí es en verdecito azul asociado al nitrógeno que está pasando de un estado excitado a un estado tranquilo. Esto está liberando energía. Y si ven, por ejemplo, amarilloso o naranja, es oxígeno. ¿Y cuál es la diferencia entre las auroras boreales y las australes? Que unas sean en el norte y las australes sean en el sur. Eso es Australia. Sí, tal cual. Y aquí, pues, la Tierra tiene solo un satélite natural. La Luna, esta foto, de hecho, se la robé a Andrés. Esta fue hace, creo que una semana, con la superluna, que se ve desde... ¿Dónde es eso? Por Gomita. Eso, sí saben, Montserrat. Es muy bien. Entonces, sí, María, es bonito. Porque los demás planetas no tienen Bueno, los interiores sí tienen un núcleo de hierro, pero digamos que no está en convección. Y como no está en movimiento, pues no genera campo magnético. Pero, por ejemplo, Júpiter sí tiene campo magnético. Y súper fuerte. Porque tiene hidrógeno metálico en su interior. Y ese hidrógeno metálico también es conductor. Bueno, ya para finalizar los planetas, Marte, pues ya tenemos que es el cuarto planeta. Más o menos tiene la mitad del tamaño de la Tierra y un 10º de la masa de la Tierra. Un año en Marte son 2 años terrestres y su periodo de rotación y su inclinación es muy similar a la Tierra, 25 y 24 grados respectivamente. Y aquí importante es que el clima marciano es muy similar al de la Tierra. O sea, vamos a tener también estaciones, tormentas de polvo, nubes, etcétera, pero siempre por debajo o inferior, menor 50 Kelvin sea de la Tierra. Pero lo que se ven ahí en la imagen, que arriba tengo algo muy curioso. Se ve ahí. Tiene polos. Marte tiene polos, pero realmente no es único agua congelada, aunque sí tiene, pero tiene sobre todo eso, el dióxido de carbono congelado. También tiene una densidad promedio más o menos el 72% de la Tierra y su atmósfera es súper pequeña, súper tenue. Y más o menos el 95% de esa atmósfera es dióxido de carbono. ¿Listo? Y digamos, la composición del núcleo es muy similar a la Tierra. También es hierro, níquel, etc. Y aquí, así como dato curioso, en Marte se creó una fuerte evidencia de que alguna vez en su superficie tuvo agua, porque tiene como canales donde se alcanzan a ver. Entonces, posiblemente pueda haber agua ahí. También tiene 2 lunas, una que se llama Phobos y Deimos. Phobos es la más grandecita, que por como está en perspectiva no sabría cuál es cuál. Pero Phobos es la más grandecita. Y bueno, eso fueron los planetas, pero el sistema interior también abarca lo que es el cinturón de asteroides. ¿Eso ustedes qué entienden por cinturón de asteroides? Antes de, ¿ustedes qué entienden por asteroides? Un cuerpo gigante para que pueda tener que sea formable como había dicho. Y además que viene siendo parte de otros procesos. Es que realmente no es muy masivo. Realmente un asteroide es, digamos, restos rocosos que salieron de la formación del sistema solar. ¿Listo?
y eso más o menos el sistema solar se formó hace 4.000 millones de años. Bueno, 4.600 millones de años. Y hasta ahora lo que se ha contado de asteroides es, ¿quién me ayuda? ¿Cuántos hay? 1.113.527 asteroides, contados hasta el momento. Entonces, la mayoría de asteroides que son conocidos orbitan dentro del cinturón de asteroides, que es una zona como una dona, esto más o menos es una forma toroidal, que se encuentra entre Júpiter y Marte. ¿Listo? Y de ahí, de hecho, es muy, muy importante. Bueno, después les cuento. Pero entonces, más o menos, el cinturón contiene entre 1.1 a casi 2 millones de asteroides de más o menos 1 kilómetro de diámetro. Y muchísimos más, mucho más pequeños. Entonces, como se dan cuenta, 1 kilómetro de diámetro no es que sea tan grande comparado a los planetas. Son bastante, digamos, que pequeños en comparación. Entonces, pregunta, por gomita, no entiendes, por dos. ¿Qué impide que los asteroides en el cinturón caigan hacia el Sol y golpeen a los planetas interiores en el proceso? ¿Quién fue el primero que dijo? Júpiter. Exacto, entonces la gravedad de Júpiter es la que me impide, ¿cómo tal? Que caigan golpeen, perdón, los planetas interiores. Entonces aquí, ya para, digamos, finalizar, Ceres es el objeto más grande en el cinturón de asteroides y es el único planeta ubicado en el sistema solar interior. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el planeta enano más cercano? Es Ceres. ¿Y Ceres por qué quería contárselos? Porque Ceres es uno de los pocos lugares en donde podría haber vida extraterrestre. ¿Por qué? Porque posee agua. Agua líquida. ¿Está? Entonces, ya viene a empezar como la pasividad, la agenda. Entonces, ustedes, ¿cómo determinarían la composición del planeta? Sí, porque yo estaba contando que tiene dióxido, carbono, que tiene hierro. Pues ahí puedo deducir o inferir, pero no lo estoy determinando. Exacto. Me ganó 3 gomas ahí. Entonces, la principal técnica para detectar y identificar compuestos químicos en el espacio es lo que se llama espectroscopía. ¿Listo? ¿Habían visto antes la imagen de atrás? ¿Listo? ¿No la visto? Entonces, la espectroscopía, ¿qué es? Es el estudio de, el estudio de la interacción de la luz con la materia. Entonces, cada especie química va a tener una especie de huella celular. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si ustedes son únicos porque su huella dactilar es de ustedes, ¿cierto? O sea, nadie más tiene una huella dactilar igual a la de ustedes. Entonces, lo mismo pasa con los compuestos químicos. Ninguno otro compuesto químico va a tener la misma, digamos, líneas espectrales que otro. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una luz interacciona, por ejemplo, con el sodio, va a dar unas líneas características, ya sea porque absorbe energía o porque emite esa energía. ¿Listo? Entonces, yo si tengo una huella dactilar que me permite a mí clasificar, pues yo simplemente lo que hago es observar y ver, ok, este patrón es similar al del sodio, entonces es sodio, y así sucesivamente. Entonces, lo que uno hace es, con diferentes telescopios, me puede ver una lista de todos los, de algunos telescopios en diferentes zonas del espectro electromagnético. Por ejemplo, ondas de radio normalmente no tiene, o no se sepan, del interferómetro ALMA, que queda en Chile. Entonces, así como pregunta, las ondas de radio, ¿en qué las conocen ustedes? ¿En qué? Es fácil porque son ondas, o cómo se clasifican esas ondas, porque tienen una longitud de onda bastante grande, ¿cierto? Por ejemplo, en comparación con edificios o algo así, el tamaño. ¿Listo? ¿Cómo hacen, por ejemplo, para ver la composición interna del planeta? Porque son cosas muy fáciles, espectroscopía, pero para verlo. Uy, muy buena pregunta. Y más que todo es sondas. Sondas que se mandan y se recolectan. Sí, son cosas. O también, por ejemplo, si
llega a ser un campo magnético, pues ya se asocia una vez que el núcleo tiene que ser algo con campo. Cosas así, como evoluciones. Pero así por luz, no. Bueno, y también tengo ondas de microondas. ¿Sabes más o menos cómo funcionan los microondas? ¿Saben por qué el microondas calienta la comida? Entonces, interactuar con el oxígeno. Dime. ¿Ah? No. Gracias. ¿No se ve nada? Funciona porque pues, como yo que las cosas empiezan a subir, a cambiar de giro, y ese provoca un calor. Sí, sobre todo es porque esa frecuencia, el agua se mueve. Entonces, la mayoría de alimentos tienen, digo, la mayoría de comidas tiene agua, ¿verdad? Entonces, mira. Una pregunta y una consulta. La pregunta es, tú mencionaste, digamos, uno mira y si las líneas se parecen a las de cierto elemento que ya conocen, entonces que hay ese elemento. Pero cuando tú mencionas que había alguno que tuviera el 70% de algo y 30% del otro, entonces supongo que ya no sé, debe haber una combinación de las dos tablas. No. Realmente lo que puedo inferir es simplemente porque está compuesto, pero no la cantidad. Eso es más bien cualitativo, pero no de cuantificar. Y el aporte es que en el sistema solar, más del 99% de la masa está en el sol. O sea, todo lo que va a recuperar no es el 1% del sistema. Sí, tal cual. Bueno, otro gomito ahí. Entonces, ¿cómo funciona realmente para entender cómo se viene la atmósferas? Pues nada, yo tengo una fuente, en este caso sería el sol, ¿cierto? Fuente de luz. Yo la paso por un prisma y me va a dar el espectro continuo. ¿Listo? Ahora, si yo pongo, por ejemplo, una nube de gas que está muy caliente, entonces me va a dar un espectro de emisión, de tiempo. ¿Listo? Características. Pero ¿qué pasa si yo pongo una fuente que atraviese una nube de gas que está fría? Entonces va a tener líneas de absorción, ¿cierto? Porque está absorbiendo esta radiación y tengo que... ¿Listo? O sea, el continuo sobrepuesto con el otro. Y aquí entonces podemos analizar la luz que atraviesa la atmósfera de un planeta y así pues saber su composición. Entonces algunos ejemplos, por ejemplo, ahí ven el espectro del dióxido de carbono, o sea, ven este piquito de dióxido de carbono en los tres planetas de Marte, la Tierra y Venus. Y por ejemplo, los ozono, ¿dónde lo ven más? En la Tierra. Eso. Bueno, sin embargo, pues la luz no solo nos permite estudiar la composición, sino también medir distancias. ¿Por qué? Pues porque la velocidad de la luz es finita. Y como es finita, pues va a tener un valor característico y constante, en este caso en el vacío es más o menos 300.000 kilómetros por segundo. ¿Listo? Entonces, realmente el método que se utiliza en estos momentos para estimar o para determinar las distancias es el método de radar. ¿No es usted escuchó eso de radar? Sí, se llama radiodetección y alcance. Entonces, ¿qué pasa? Es que yo transmito una señal en radio hacia mi objetivo. ¿Listo? Y después, esa señal transmitida va a ser de vuelta hacia los objetivo. ¿Listo? Entonces, ahí cuando me vuelva a llegar en la señal, pues voy a saber la dirección en donde llegó y cuánto tiempo tardó en llegar y devolverse. Entonces, si yo multiplicase ese tiempo por la velocidad que tendría la distancia. Entonces, así seríamos lo más novedoso en la detección, también, bueno, detección de planetas, pero sobre todo en medias distancias.
Entonces, sí, como, digamos, ejemplos, pues en Mercurio la luz tarda llegar más o menos 3 minutos. ¿Listo? Es decir, ¿algo podría llegar más rápido que la luz? No, ese sería mi tope. Entonces la luz llega más o menos 3.3 minutos del Sol a Mercurio. Y así como ejemplo, es como si yo pusiera 9.000 tierras entre el Sol y Mercurio. O más o menos casi 1.000 millones de campines de ahí hasta, bueno, del Sol hasta Mercurio. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría ahora si considero Venus? Pues más o menos son 6 minutos. Entonces, ¿ven cómo se aumentó la escala? Bastante, ¿no? Y bueno, vamos más allá, vamos a la Tierra. Dura 8 minutos. Y si voy más allá, pues voy a Marte, que sería más o menos 12 minutos. ¿Listo? Esto es muy importante porque entonces yo cuando estudio, digamos, distancias con luz, me voy a dar cuenta que yo siempre estoy yendo o viendo el pasado. ¿Listo? Nunca el presente. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Bueno. Entonces, ¿qué les parece si hacemos, digamos, un sistema solar a escala universal? ¿Sí? Entonces, esta ya es la parte para que ustedes puedan hacer. ¿Listo? Entonces, para eso, aquí copiándome el señor que está ahí con gafas. Bueno. Para hacer un sistema a escala, pues lo que uno hace es, en vez de considerar tamaños tan grandes, ¿cierto? Imagínense yo considerar 1.392.000 kilómetros, pues yo considero algo mucho más pequeño, que sería, por ejemplo, el tamaño de un balón de fútbol. ¿Listo? Que más o menos tiene 22 centímetros. Entonces, si yo dijera que el tamaño del Sol fuera el tamaño de una bola de fútbol, pues podría rescalar todo lo demás. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes cómo harían eso? ¿Cómo rescalarían? ¿Qué harían para rescalar? Una regla de 3, ¿cierto? Salió ahí. Breve. Entonces, simplemente hay que hacer una regla de 3 o un factor de conversión en donde todas las distancias y todos los diámetros los multiplico por eso. ¿Listo? Entonces, sí, súper rápido. Mercurio, más o menos a esa escala, sería casi 1 milímetro. ¿Listo? ¿Qué sería más o menos si ustedes tuvieran una tarjeta de crédito o una tarjeta de Transmilenio? ¿La tienen por ahí? Y no miraran el largo ni el ancho, sino el grosor. Eso más o menos es casi 0.77 milímetros. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si como a Venus? Sería más o menos como la punta de un esfero fino, ¿cierto? Porque es casi 2 milímetros. ¿Y qué pasaría con la Tierra? Pues les dije que prácticamente Venus era la hermana perdida, entonces más o menos el mismo tamaño. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con la Luna? Si ustedes cogieran un grano de sal, pero no el ancho ni el largo, sino el grosor de un grano de sal. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con Marte? Si ustedes cogieran 10 hojas apiladas y dieran el grosor de eso. Eso sería más o menos 1 milímetro en la escala. Eso sería el tamaño de Marte si yo considerara que el Sol fuera una pelota. ¿Listo? 22 centímetros. Y aquí entonces serían las distancias en escala. Entonces, más o menos, si el Sol fuera mi punto cero, pues Mercurio sería más o menos 9 metros. ¿Listo? Y el borde exterior del cinturón de asteroides sería 80 metros. Entonces ahí, Sebas, ¿quieres hacer eso? ¿El qué? La dinámica de ponerlos. O sea, las vamos a poner como... ¿Tú quieres o como tú quieras? No, sí, pues vamos a hacer como... Uy, pero toca calcular. Bueno, pero primero que todo, pues yo quiero que agradezcamos a Eva. Bueno, pero antes de... Era lo último que quería decir. Porque es que ya después nos levantamos Sí, y después es un desorden, sí. Bueno, entonces, pues estamos hablando de la velocidad de la luz, pues ¿cuál sería la velocidad de la luz a nuestra escala para que se mantuvieran los tiempos? Es decir, para que de aquí a, bueno, del Sol a Mercurio fueran 3 minutos, de la Tierra al Sol fueran 8 minutos, y sucesivamente.